Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y lo prometido es deuda. Ya tenemos con nosotros desde la República Dominicana a la doctora en medicina, tiene posgrado, maestría en ciencia de la alimentación y la nutrición, PH en educación y filosofía. Labora como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También labora en el Centro de Cardio Neurooftalmológico y Trasplante Secanot. Recibimos aquí en Levántate New York con mucho cariño, un honor para nosotros, a la doctora Isabel Noemí Tejeda Díaz. Buenos días, doctora. Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer para mí compartir este espacio con ustedes y todas las personas que nos acompañan a través de la virtualidad. Aquí está conmigo, doctora, el señor Eduardo Payano. ¿Cómo está, don Eduardo? Para servirle a usted y a lo suyo. Do Gracias, un placer. Doctora, el tema que nos trae es la puesta en circulación en la próxima semana de su libro, que el título nos llama mucho la atención y es El culto al cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia. ¿Podemos hablar de qué encierra todo este libro y qué la llevó a usted a hacer un libro como este? Correcto, fíjese, este libro surge de una trayectoria de más de una década de trabajo en cuanto a lo que es la práctica médica y las diferentes investigaciones realizadas a partir de programas de formación y proyectos de investigación. Nosotros hemos observado cómo la sociedad se ha percibido y se ha posesionado un fenómeno con una tendencia en aumento donde las personas en busca de la salud asumen prácticas no adecuadas que tienen que ver con conductas desde el punto de vista alimentario que no son guiadas de forma adecuada y en busca de la salud, pues asumen acciones no correctas, lo cual tiene un impacto negativo sobre lo que es el bienestar biopsicosocial, porque no afecta solo la salud. El fenómeno del culto al cuerpo es un aspecto que incide en lo social, además. Las personas, eh, bueno, a veces vemos ahora, muy de moda, que las niñas, cada vez más jóvenes y adolescentes, y ya las jóvenes adultas, quieren seguir paradigmas de mujeres famosas. Entonces deciden, a veces en contra de su propia salud, buscar esa figura que ellas ven en esas personas famosas. ¿Nos puede hablar un poco de eso? ¿Cómo afecta eso mentalmente y físicamente la salud de las personas? Correcto, vemos cómo a través de por ejemplo, las redes sociales, existe lo que es una imagen idealizada en las diferentes etapas de vida y vemos sobre todo cómo en nuestros adolescentes, donde hay lo que llamamos la presión social, que ya no es exclusivamente de esta etapa de vida, que es una etapa de vida en transición, ya vemos que la sociedad impone en las diferentes etapas de vida esta presión, esta aceptación de los grupos, donde hay un cuerpo sometido. ¿Mm? Entonces, existen aspectos que afectan. Por ejemplo, en los escolares, en los adolescentes, hay prácticas que afectan. Sabemos que los adolescentes, eh, dependiendo de esa formación que hubo en el hogar, en esos primeros años de vida en cuanto al comportamiento alimentario, porque los padres tenemos los primeros 10 años de vida para construir las prácticas alimentarias de nuestros hijos. Entonces, ya a partir de lo que es la adolescencia, ya estos adolescentes prefieren el comportamiento y la agrupación con sus pares. Entonces ya aquí hay
una selección por la comida chatarra, y esto afecta directamente lo que es el comportamiento alimentario. Entonces, si en adición a esto no hay un apoyo desde aquellas personas que tienen y que son seguidores en cuanto a las redes, que son líderes de esto y no aportan aquellas ideas, aquellas construcciones sanas, saludables, entonces esto puede impactar directamente lo que es la cultura y el comportamiento de nuestros adolescentes. Doctora, yo tengo una ilusión, tengo un sueño, como decía Martin Luther King. Tengo una ilusión de ver a los nutricionistas que le pongan un freno a los productores de alimentos. Que los nutricionistas le digan a los productores: cero productos altos con niveles de azúcar, cero productos con altos niveles de potasio, cero productos con altos niveles de sodio. Señores, están matando, están asesinando la sociedad en todas partes del mundo. Entonces, son tan descarados que inclusive se exhiben en los estantes, en los supermercados, un ciento tanto de sodio, un tanto de potasio. Pero señores, yo quiero oír a los nutricionistas, así como usted, que eleven esa voz. Dejo en su mano. Miren, es importante saber que se están haciendo diferentes acciones dirigidas a lo que es el etiquetado alimentario, y hay ya leyes que reposan en nuestro Congreso donde se está abogando porque en los productos de venta local se establezca el etiquetado de los alimentos de una forma pura y simple, que nuestra población pueda entender, interpretar lo que es el etiquetado frontal y que se diga de forma real qué contienen estos alimentos. Entonces, en ese sentido es importante saber que es responsabilidad de las autoridades defender los derechos de los consumidores. ¿A través de qué? A través de la regulación de la producción de los alimentos, la industria alimentaria. Entonces, es importante esta parte. Doctora, ¿cómo usted definiría lo que es el culto al cuerpo y cuáles son esos trastornos que se derivan de una persona que esté persiguiendo un cuerpo ideal, unas medidas ideales, o queriendo ser como aquella o como la otra que ven en las redes sociales y ven en el jet set? Muy bien, fíjese, el culto al cuerpo es una tendencia, un fenómeno que ahonda sus raíces desde la antigua Grecia. Vemos como, si nosotros nos transportamos a lo que es la historia y desde el punto de vista antropológico, vemos como ya en la antigua Grecia existía una visualización y una hedonía, lo que eran las dimensiones, una idealización de la belleza. Pero vemos como en las últimas décadas en nuestra población se ha instalado una cultura a lo que es el cuerpo, y cómo en nombre de la búsqueda del bienestar se han agotado estas prácticas no adecuadas, y las personas en busca o en nombre de lo que es la salud asumen esta apariencia socialmente impuesta. Entonces, cuando en nombre de la salud nosotros asumimos estas prácticas no guiadas de forma adecuada, no correcta, y caemos en esta obsesión, en esta ofuscación, entonces caemos en lo que es el culto al cuerpo. Exacto. ¿Y qué, qué se deriva de esto? Una persona que está obsesionada con tener un cuerpo X o Y y que utiliza a veces ejercicios que no son adecuados, alimentación que no es adecuada, o se somete a cirugías y ese tipo de cosas. ¿Cuáles son esos trastornos que a veces son más mentales, pero también hay trastornos físicos que pueden tener esas personas?
Mire, una persona que vive inmersa en lo que es el culto al cuerpo es una persona que asume esto como un estilo de vida y vive para esto. Es una persona que lo que le interesa es su apariencia y asume esto como un rito y es hasta una especie de religión, donde se relaciona solo con aquellas personas que asumen este estilo de vida. Y es una persona que al, lucha por alcanzar estas dimensiones, es un sujeto que somete porque su único interés es alcanzar, su ofuscación es preocuparse, vive y trabaja para esto. Son aquellas personas que asumen este estilo de vida que desde el punto de vista de las prácticas alimentarias sustituyen inclusive a grupos de alimentos por preparaciones industrializadas o artesanales. Son aquellas personas que viven por diferentes tipos de marcas deportivas, son aquellas personas que son fan de ciertos personas que líderes de competencias, de prácticas deportivas. Entonces, en esa búsqueda se olvidan y enmascaran ciertas necesidades existenciales. Obviamente, esto tiene un impacto no solamente en lo que es la salud física, sino en la interacción social y en lo que son las otras dimensiones del individuo. Doctora, yo recuerdo siempre el refrán que dice que la fiebre no está en la sábana. Cuando yo le pregunté a usted ahorita que quién podía poner control a los productores de muchos alimentos, sobre todo líquidos, veo algunos con 150 niveles de potasio, que un 52% en azúcar, que un 120% en sodio. Entonces, no es que esté el etiquetado, usted me habla del etiquetado, yo puedo poner para fabricar un producto y poner lo que yo considere al etiquetado, sino las autoridades, quienes controlan a esos productores, que bajen esos niveles o que desaparezca el producto, porque estamos envenenando gente, estamos matando gente que son diabéticos y compran un producto y no se dan cuenta. Y eso lo lleva a ¿dónde? A una crisis. Eso es lo que yo quiero oír de usted. Bueno, nosotros tenemos las autoridades del Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Proconsumidor, todas esas personas, el Ministerio de Agricultura, son autoridades gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad el velar por el bienestar de la ciudadanía. Entonces, existen programas mancomunados, normativas mancomunadas interestatales que están dirigidas a eso. Está lo que es el Códex Alimentario, que son las normas que agrupan y defienden la seguridad del consumidor. Entonces, todas esas cosas, todas estas normativas están ahí, están establecidas. ¿El consumidor existe todavía? Bueno, usted lo bueno. Pero doctora, entonces, es responsabilidad de todos, de forma individual y colectiva, empoderarnos de la educación alimentaria y nutricional pertinente para poder hacer uso de nuestros derechos, para poder asumir una alimentación de forma consciente. Tenemos que volver a lo básico, a lo natural, tratar de consumir menos aquellos productos industrializados con estas grandes cargas de tantos aditivos, sodio, potasio, aquellos alimentos con tiempo de vida útil prolongado, estos aditivos que garantizan ese tiempo de vida útil prolongado. Esto es importante. Entonces, ¿desde dónde debemos empezar? Desde el enfoque preventivo. ¿A través de qué? La mejor herramienta, la educación. Dotar a nuestra población. Nunca es tarde para aprender cómo modificar nuestros hábitos alimentarios.
En eso iba, doctora. ¿Cómo nosotros podemos concientizar? Usted dijo esa palabra y me gusta utilizarla. ¿Cómo nosotros podemos concientizar a los padres, a las familias y al individuo para que haga ese cambio? Porque si usted conversa con cualquier persona, eh, joven, moderno, de ahora, prefieren utilizar esos elementos que son ya precocidos, que son prehechos, porque es más fácil, porque busca la facilidad, porque es más rápido, porque tiene que eliminar todo ese proceso de hacer las cosas como se hacían antes y ahora viene empacado que usted solamente tiene que entrarlo a un microwave. Exacto. Mira, yo creo mucho de que cuando nosotros generamos conciencia y nos dedicamos ese minutito a empoderar al otro y a explicar qué es el costo y qué es el beneficio y qué podemos ganar. ¿Mm? Cuando asumimos una práctica. Porque la gente dice, por ejemplo, es que no tengo tiempo, es que es más fácil si lo compro precocido. Pero, ¿qué beneficio puedo recibir cuando yo me detengo, cuando yo preparo, cuando yo parto en cuadritos, cuando yo me detengo a pelar? Entonces, es importante que las personas entiendan cuál es la importancia de la alimentación para nosotros preservar, mantener y restablecer nuestra salud. Entonces, desde todos los espacios, todos tenemos la responsabilidad de adquirir el conocimiento y transmitirlo, desde las escuelas, desde los centros comunitarios, desde cada espacio donde haya un colectivo, tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos el conocimiento nos da poder, pero el poder conlleva una responsabilidad. La responsabilidad, primero, de asumir un cambio de conducta individual. Yo no puedo adquirir un conocimiento y continuar haciendo lo mismo. Y segundo, la responsabilidad social de transmitir el conocimiento. Yo le digo a mis estudiantes, lo que ustedes aprenden hoy aquí en el aula, no tienen que esperar a tener el título de médico para entonces transmitirlo. Primero tienen que hacer el cambio en ustedes. Hoy aprendí, maestra, el lavado adecuado de las manos. A partir de hoy yo me lavo las manos de forma diferente, pero tengo la responsabilidad de impactar el entorno, de enseñar a mis hermanos, a mi familia, al del colmado, cómo se hace el lavado correcto de las manos. Entonces, no tenemos que esperar que las cosas lleguen desde arriba. Nosotros podemos hacer cambios desde nuestros pequeños espacios, enseñando cómo, métodos de cocción adecuados que preserven la calidad de los alimentos, cómo hacer pequeños huertos. Existe la creencia de que los alimentos más caros son los más saludables. No es así. Si existe la educación alimentaria y nutricional pertinente, la gente puede asumir medianamente con el presupuesto y cubrir parte de sus necesidades, de sus requerimientos alimentarios. No tenemos que esperar a que las cosas lleguen de arriba hacia abajo. Podemos empezar nosotros haciendo esos pequeños cambios que necesitamos. Doctora, el chat de Levántate New York siempre es activo. La gente que nos ve opina y pregunta a nuestros invitados. Y dice Daniel Peralta que qué tanto tiene que ver el nivel económico con la regularización de la alimentación. Él dice que qué por ciento de la población dominicana le rinde culto al cuerpo. Bueno, es un fenómeno que ha ido exhibiendo una tendencia en aumento. Vemos cómo las personas han incrementado en las últimas décadas y el ejemplo de eso es cómo se han instalado diferentes cadenas, por ejemplo, de gimnasio y eso está bien, porque un estilo de vida saludable que es lo recomendable para mantener la salud se centra en una alimentación equilibrada y balanceada, un incremento del consumo calórico por concepto de actividad física y el manejo del estrés por las llamadas actividades del ocio.
eso está bien. Nosotros no estamos diciendo aquí que está mal. ¿Dónde entramos? Cruzamos la línea de lo fisiológico y lo patológico. Cuando esa preocupación, esa ofuscación por adquirir esa imagen idealizada trasciende lo normal y entra en esa obsesión. Y sustituimos otras dimensiones, otras cosas importantes de la dimensión del ser humano y nos centramos solamente en el cuerpo. Y existe una presencia importante de este fenómeno, y no solamente en la población dominicana. Aprovechando lo que dice la doctora, dice el propio Daniel Peralta, que él tiene dos amigas que van al gimnasio y cuando salen del gimnasio comen chuleta con tostones. ¿Que cuál es ese fenómeno? Dice él. El fenómeno de la falta de conciencia, de no asumir con compromiso. ¿Por qué? Porque el incremento de la actividad física va acompañado de un cambio de conducta desde el punto de vista alimentario, con la adquisición de prácticas alimentarias saludables, porque un día usted lo puede hacer, pero no cotidianamente. Es una combinación. Doctora, veo que su mirada está solamente en el hogar y es muy importante concientizar a los hijos, tener medidas preventivas, pero hay algo que se nos escapa o se le escapa, o no sé, las autoridades o quienes tienen la conciencia acumulada como usted, y es de esos productos que se consumen, que se venden en la calle, las frituras. Ahí están las frituras, personas que venden productos que no tienen ni siquiera la higiene, como te digo, para vestirse. Yo conozco personas que venden frituras en la calle, que la ropa parece un mecánico. Sí, como un trabajador mecánico lleno de grasa y cuanta cosa. Entonces, las autoridades necesitan en este momento personas con la conciencia como adquirida, como usted. Yo creo que usted tiene un buen rol en este momento de que pueda llevar su conocimiento al propio Estado, al gobierno, para que se corrijan algunas cosas, porque ese asunto es la fritura en la calle. Y por suerte el dominicano tiene un anticuerpo. Sí, no, pero eso crea. Eso se crea. Mire, usted ha tocado un punto neurálgico. La higiene es salud y se antepone sobre todas las prácticas. La higiene y la manipulación de los alimentos constituye uno de los factores de mayor trascendencia para garantizar una alimentación de cuidado. Y de hecho, la higiene y manipulación adecuada son uno de los aspectos que se debe de garantizar en las prácticas alimentarias. Entonces, ya usted sabe que el tener una venta libre, abierta, sin ningún tipo de control, ya usted sabe lo que eso implica y a qué nos estamos exponiendo. Una materia que se daba en la escuela, que antes a los niños con las manos sucias. Pero también vemos, doctora, por ejemplo, hablando de que tenemos que concientizar a los padres y los grupos sociales, pero vemos que el sistema, por ejemplo, de educación que da alimentación a la escuela pública, a los niños, pues no tienen ellos un menú adecuado y que sea muy saludable. ¿Cómo nosotros podemos tratar de cambiar eso? Bueno, déjenme decirle que desde el INAVIES están haciendo improntas importantes sobre la modificación de lo que es la oferta del menú escolar. Si nosotros hacemos una comparación de la oferta que existía en años escolares anteriores y lo que se está ofertando, hemos avanzado, podemos hablar de eso. Quizás no óptimamente, pero sí ha habido avances importantes, por lo menos en la oferta de lo que es la variedad en cuanto al grupo de las frutas, proteínas de alto valor biológico y demás. De alimentación, doctora,
que mucha gente dice que es también un trastorno psicológico, como la bulimia y otros trastornos. ¿Cómo, porque esos son casos ya excepcionales, cómo nosotros tratar con eso y cómo determinar que una persona, que una jovencita está sufriendo de esos padecimientos? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en la etapa de la adolescencia, van acompañados de otros signos y síntomas que involucran otras especialidades. Pero es importante saber, y esto, ojo, a los padres que nos escuchan, que el acto de comer tiene un profundo significado social, y es en este sentido de que nosotros debemos de estar muy de cerca observando el comportamiento alimentario de nuestros adolescentes. Sobre todo porque los adolescentes agotan prácticas. Por ejemplo, miren, los adolescentes usualmente no se desayunan con un chicle. Entonces, a partir de lo que son los 8 años de edad, existe entre ellos la búsqueda de la identidad de pares. Entonces, aquí ellos asumen lo que hace el grupo y vienen esta preocupación por la imagen de cómo lo ven los pares, y es por eso que vemos, por ejemplo, que aquellos niños que exhiben sobrepeso y obesidad son estigmatizados y son objeto de bullying, o el otro extremo, aquellos niños que están bajo peso, que exhiben un cuerpo caquético, flacucho, son víctimas de bullying. Entonces, debemos de estar alerta y observar y estimular siempre a que nuestros adolescentes, cuando inicien alguna práctica, por ejemplo, los varones que inician el gimnasio o las niñas que empiezan entre ellas mismas a seguir dietas, debemos de estar vigilantes, hacerle analíticas periódicamente para ver cómo está esa hemoglobina, cómo está esa glicemia, porque en esas prácticas de omitir algunos grupos de alimentos podemos tener riesgos importantes en nuestros adolescentes. Y recordar siempre que a través del comportamiento alimentario se pueden enmascarar algunos otros trastornos y que podemos advertirlo a través de la alimentación. Esto es muy importante. Pero doctora, ¿cómo romper con esa cultura del dominicano, por ejemplo? El hábito alimenticio. Que si el niño está gordito, la mamá cree que está saludable y eso le gusta. Cuando ve que el niño está flaquito, bueno, pues el niño tiene anemia. Entonces sabemos que no es así. Puede que un niño esté gordito y que tenga anemia y viceversa. ¿Cómo nosotros podemos hacerle entender a esa madre que la gordura no es, o el exceso o la obesidad no es sinónimo de salud? Correcto, mira, es muy común escuchar a la persona decir, ay, qué bello, qué gordito está muy bien cuidado, le está aprovechando la comida. Entonces, volvemos al punto 1, la educación, entender que el sobrepeso y la obesidad es un trastorno, es una enfermedad, y que tanto el bajo peso como el sobrepeso es una condición desde el punto de vista nutricional que debemos de cuidar, y que los niños ni se castigan ni se premian con alimentos. Hay personas, por ejemplo, que le dicen a los niños, hay padres que le dicen, pórtate bien, que te voy a comprar una pizza o que te voy a sacar este fin de semana y vamos a ir a comer helado. No, no es así. Eso es parte de los derechos que están garantizados, de los derechos de los niños. Ahora bien, nosotros debemos de garantizar y fomentar en nuestros hijos la construcción de hábitos dietéticos saludables. Y si existe la tendencia a lo que es el sobrepeso, la obesidad, fomentar en ellos el deporte, la práctica. Señores, ¿dónde nos criamos nosotros y dónde se están criando nuestros hijos? Yo me crié en un patio. ¿Dónde se criaron mis hijos? En un apartamento. Entonces, todas estas cosas impactan negativamente la disminución. Los niños, muchos niños comen frente a la pantalla de un celular y de una computadora. Ya no existe esa práctica de comer juntos en la mesa,
todo eso impacta negativamente. Recuerden que hablábamos que el acto de comer tiene un profundo significado social. Y todo eso impacta y favorece, todas esas prácticas irregulares impactan y favorecen a lo que es la aparición del sobrepeso y la obesidad. No es tan sencillo, pero ¿por dónde empezamos? Por el empoderamiento, por la educación. Tres cosas, doctora, que yo sé que usted tiene otros compromisos. Tres cosas que usted lo habló ahí y dice Daniel Peralta que usted no le respondió, la incidencia económica y la alimentación. Otra persona me pregunta que qué usted le recomienda a las personas que trabajan sentadas todo el día en cuanto a la alimentación. Sí, bueno, las personas que trabajan todo el día, que tienen esos periodos, esas jornadas laborales, primero, pararse, poner una alarma y pararse y caminar cada 20 minutos, hacer caminatas, hidratarse bien y hacer sus comidas, hacer horarios y comer siempre a la misma hora. Y es importante saber que la alimentación debe de cumplirse en 5 raciones diarias. Debemos de hacer 3 comidas mayores y 2 ingestas menores o colaciones. Desayuno, almuerzo y cena y 2 meriendas, una media mañana y una media tarde. En el caso de un adulto joven, horario de oficina, una merienda de media mañana puede ser una taza de té, una taza de café. A media tarde puede ser una fruta mediana, un yogur, una barra de granola, una fruta de estación. Esto es importante. Ya para terminar y que Y usted la me otra hable pregunta dígame. de Daniel, del joven Daniel, la pregunta. Oh, del asunto económico, que usted no le respondió cuando él preguntó que qué tiene que ver el aspecto económico en la incidencia de la alimentación. Las personas que tienen pocos Tiene que ver recursos. bastante. La capacidad, la disponibilidad y el acceso a los alimentos y la capacidad de compra es importante. Y adecuarse al presupuesto. Existe la cultura, como les decía ahorita, de creer que solamente aquellas personas que tienen un poder adquisitivo alto son quienes tienen una mejor alimentación. No, existen alimentos de bajo costo económico que nos aportan, por ejemplo, proteínas de alto valor biológico. Es tener la educación alimentaria y nutricional pertinente para poder seleccionar y hacer una compra de supermercado adecuada. La educación, conocer de forma Doctora, apropiada. y yo me río escuchándola hablar porque yo generalmente digo, cuando usted hablaba de las personas que se alimentan mientras están mirando la pantalla, y yo siempre digo, no, si me voy a tomar un café, me siento y me tomo el café, o si voy a almorzar, me siento y almuerzo, porque después mi cerebro no sabe que se alimentó, si estoy haciendo otra cosa adversa. La gente se ríe de mí y yo digo, bueno, es lo que yo tengo entendido. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, es muy importante lo que es la atención plena, como muy bien tú expresas. Si te vas a tomar un café, date el permiso de sentarte a disfrutar ese café, a mirar esa taza de café, a oler. Hay sensores en nuestra nariz, el tacto, que nos ayudan a entender y nuestro cerebro interpreta que estamos tomando este café, que estamos haciendo esa merienda. De igual manera, cuando nosotros comemos rápido, deglutimos, nuestro cerebro no está interpretando y estamos tragando y hacemos estos atracones y nos comemos estas mega porciones, estos platazos y se nos olvidó y ni nos dimos cuenta que nos tragamos la comida. Entonces, equilibrar ese plato, esa porción y comer despacio, masticar de forma adecuada, utilizar toda la dentadura, la cavidad oral, es una serie de mecanismos que entran en proceso cuando nosotros comemos, que se necesita la atención plena. Y déjame decirte que parte de lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad es el hecho de esa rapidez que nos impone la sociedad actual, que tiene que ver y es parte de lo que es el fenómeno del culto al cuerpo, porque se escucha así fácil, pero no es tan fácil. El fenómeno del culto al cuerpo es toda una dinámica, todo un emporio que involucra la industria de la moda, de la alimentación,
muchas cosas en su conjunto. Pero doctora, el tiempo se nos termina y queremos que usted nos diga el culto al cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia, cuándo va a ser puesto en circulación, dónde podemos obtenerlo y cómo comunicarse con usted en caso de que la gente necesite una asesoría personalizada. Correcto. Bueno, pues la actividad de la puesta en circulación de nuestro libro, el culto al cuerpo, las tensiones entre la salud y la apariencia, esta actividad se estará llevando a cabo en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo el próximo jueves 13 de febrero a las 5 de la tarde. Quienes no tengan la oportunidad de estar presencialmente se podrán conectar a través de las redes de nuestra universidad y también de la editora Aula de Humanidades. El libro estará de venta en Librería Cuesta, en el economato de nuestra Universidad Autónoma y también en Amazon. También estará en el repositorio y portal de la editora Aula de Humanidades. Muchísimas gracias, doctora Isabel Noemí Tejeda, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Las puertas abiertas de Levántate New York para otras ocasiones. Fue una conversación muy fructífera para nosotros y para la gente que nos ve. Un placer y por aquí a la orden y los esperamos ese día. Gracias. Fue la conexión para conversar con usted. Gracias a Silvana, doctora. Que tenga feliz resto del día. Gracias. Igual a ustedes. Bueno, señores, ¿sí? Bueno, vamos ahora a hacer una pausa, Melvin. Regresamos enseguida con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York.